Muy bien, entonces no sé si, bueno, no sé si la gran mayoría está en el grupo, creo que la gran mayoría también tiene el juego el oráculo de los maestros de vida, y si hay alguien que no los tiene, pues lo va a poder ver también cómo funciona, o cómo es, o lo va a poder conocer también. Vale, entonces, desde que fue a final de abril, que lo lanzamos, ¿vale? Que nació después de un tiempo, después de un confinamiento, después de 2 años, ¿eh? Como decimos, ¿no? El parto de la burra, un parto muy largo, como tal. La intención es que vayamos haciendo también, bueno, que también tengamos un feedback, ¿vale? Que si alguien pues lo está utilizando, cómo lo está utilizando, si hay dificultades, ¿vale? Que siempre hay dificultades en este sentido, porque pensar que las cartas nos hablan de muchos significados o nos hablan también de de aspectos inconscientes que muchas veces la gran dificultad o la que nos podemos encontrar es que el paciente no conozca su historia, que el paciente no sea, o que el cliente, que la otra persona no sea consciente de, o no se esté dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces es mucho mejor siempre cuando te lo pueden tirar, ¿no? El oráculo, y te pueden leer, aquí cuando uno mejor pues hace una tirada y puede intentar interpretar o entender qué nos está diciendo, ¿vale? Como tal. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, ¿no? Yo tengo un planning que es, no sabemos, vamos a ver qué pasa, qué sucede, pero si alguien tiene alguna pregunta de algo que no entienda, de las cartas, de las casas, los conflictos, o qué se le da mejor, qué se le da peor, o alguna anécdota también, es, lo aceptamos como tal. Vale, entonces todo el mundo sabe todo, ¿no? Perfecto. Vale, entonces, bueno, vamos a explicar un poquito el juego, ¿vale? Porque el juego tiene su historia, ¿no? Tiene sus reglas como tal. Entonces, vamos a intentar, pues, daros un poquito más de significados, porque claro, piensa que cuando pusimos las cartas más que a maquetar, ¿no? Porque las cartas estaban hechas, claro, en este caso, pues el Samuel, que nos ayudó a maquetar todo esto, claro, no solo habían 126 cartas, yo creo que habían 150, 160 cartas, eran muchas cartas. Porque en el fondo hay mucha información que nos hubiese gustado poner en una carta, no solo el dibujo, que puede haber en una carta, sino también, pues, cuando vamos a leer, por ejemplo, una carta determinada, pues tiene sus significados como tal, ¿vale? Entonces, por eso dijimos de ampliar, ¿no? Todo el juego de cartas también con el tema con el videocurso, ¿vale? Con las pequeñas también, bueno, más o menos los pequeños encuentros que hacemos cada 15 días, un mes, ¿vale? Que hemos ido haciendo y ir aportando también significados, ¿vale? Entonces, lo que me encuentro, ¿vale? O lo que nos podemos encontrar siempre, que el gran obstáculo es el paciente, no son las cartas, es la otra persona, ¿vale? Quiere decir que la otra persona es la que le va a costar o le puede costar o no ve, ¿vale? Acordaos que yo siempre digo, ¿no? Que a quien más le cuesta ver el agua es al pez. Entonces, quien más nos cuesta ver pues lo que estamos viviendo, el conflicto o desde dónde es uno mismo, ¿no? Entonces, el oráculo nos abre, ¿no? Nos abre una percepción o una afirmación de lo que estamos viviendo. Y eso es lo que tenemos, eso es una herramienta. Por tanto, es como definimos, ¿no? Es una herramienta para el inconsciente, para ver lo que se manifiesta en el inconsciente, lo que se expresa en el inconsciente y ver qué es lo que, bueno, qué es lo que está cruzando el paciente, la persona, ¿vale? Qué es lo que está cruzando en este momento en relación a lo que le preocupa, a lo que le está desequilibrando, ¿vale? Entonces, me parece que el último encuentro hablamos un poquito de las casas, ¿vale? Pero para que entendamos las casas se pueden utilizar como la casa del conflicto o la casa de la solución. Es decir, cuando hacemos una tirada, puedo ver dónde se está manifestando el conflicto o dónde me está bloqueando el conflicto. Quiere decir, yo puede ser que tenga un conflicto de relación, de comunicación, y eso me esté bloqueando mi parte femenina, ¿no? Mi casa 2.
Yo puedo tener, por ejemplo, un problema de, a lo mejor, bueno, de impulsividad o de sentir que tengo que estar luchando por todo, ¿vale? O no puedo confiar en los demás. Y eso puede ser que me esté bloqueando, pues, la casilla 6, ¿no? Que es la casilla de la familia, por ejemplo. O lo estoy viviendo en la familia como tal, ¿vale? Entonces, lo que se va a manifestar, se puede manifestar, el conflicto puede estar bloqueando una casilla o puede estar manifestándose en esa casilla. Entonces, normalmente cuando hablamos de casas, todo el mundo sabe, todo el mundo llegó, porque vamos a decir, el cerebro, ¿no? La mente humana piensa en astrología, ¿no? ¿Y por qué en astrología tenemos 12 casas y por qué en numerología tenemos 9 casas? Básicamente porque en numerología hablamos nos basamos en los 9 números básicos, ¿vale? Que son del 1 al 9. Entonces, a partir de esos 9 números básicos, podemos definir o podemos contextualizar 9 territorios, 9 aspectos del ser humano, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada casa no solo va a ser un significado. La casa puede ser una multiplicidad de significados o una infinidad de relaciones. Lo que tenemos que tener claro es que la casa, conjuntamente con el número, nos habla el número es el que nos abre a un arquetipo, ¿no? Nos abre a unos significados. Y un arquetipo es una conjunción de significados. Por lo tanto, cuando entendemos que la casa 8 me va a hablar de todo lo que es todos los significados del 8. No tiene por qué ser todo. Puede ser que a lo mejor esto que estoy viviendo yo o esto que yo estoy preguntando tiene que ver con mi capacidad de prosperar en el mundo. ¿Vale? Mi capacidad de encontrar el equilibrio, de reconocerme, de vivir mi espiritualidad en la tierra, de ver de poder crear esos vínculos o esas conexiones en la vida, o poder encontrar o realizarme en mi territorio profesional o emocional, en este caso. Entonces, aquí lo que es interesante es ver, bueno, aquí tenemos los significados, ¿vale? Por eso en el mes pasado, ¿vale? Dimos una serie de ebooks, ¿vale? Para que pudieseis también ampliar un poco más los significados, ¿de acuerdo? No podemos pretender saber numerología, ¿vale? Solo en 2, 3, 4, 5 clases. Esto es como, es un tiempo, ¿no? Pero es un tiempo en el cual uno va adquiriendo significados. Eso es lo que queremos hacer con estos encuentros, ¿no? Que en cierta manera, ahí ya sabemos que el 8 tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con los vínculos de sangre, y el 8 tiene que ver es el símbolo de la serpiente roscara, que es el Lemniscat, es el Orobus, es la Kundalini, en el fondo. Entonces nos habla de algo que nos proyecta hacia una parte espiritual, por ejemplo. Entonces, eso es lo que las casas van a ser donde se manifiesta o donde el conflicto me bloquea esa casa. Vale, en términos, vamos a hacer un pequeño juego, ¿vale? Para que veamos, ¿no? Pero simplemente entender que el 1 es el principio creador. Y siempre el 1 me habla de la energía masculina y el padre. Por tanto, si en la tirada me sale el 1, me va a hablar de la relación que yo he tenido con mi padre o con la función padre. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y cómo eso influye o genera o puede estar influenciando básicamente en quién soy yo. O sea, la casilla 1 no es que sea el yo, porque sí, es el quién soy o el quién he podido ser. ¿Vale? Entonces eso es el primer juego. El primer significado de la casilla 1 que no está en la carta. Bueno, que sí que está en la carta, que es el padre, pero es el quién soy. Si vamos a las heridas, que a mí me gusta mucho trabajar con heridas, porque es una manera que el inconsciente lo entiende. No es que todo el mundo nos basemos en heridas, pero la herida nos habla de algo que falta, ¿vale? O algo que sobra, ¿no? ¿Vale? Algo que nos faltó en algún momento de nuestra vida o algo que si no hubiésemos vivido eso, no hubiésemos sentido esa herida. Entonces, sabemos que la casilla 1 es la herida del rechazo.
¿vale? Y eso es importante. Quiere decir, no está en la carta, pero cuando me sale a casilla 1, ese conflicto me puede estar tocando la herida o la sensación de haber sido rechazado, rechazada o no haber sido reconocida como tal. En cambio, la casilla 2 nos habla de la herida de abandono. Entonces, no aquí, quiere decir, no solo es la función madre, no solo es la madre, no solo es la relación que yo tengo con la madre, con mis emociones, con todo ese mundo interior, sino también me habla de cómo yo he podido desconectarme de mamá, de madre. Y cuando nos sale a casilla 2, nos puede hablar de la sensación o el sentimiento o la herida de haber sido abandonado. De forma real o de forma imaginaria. Que decía, a lo mejor mamá estaba, pero no supo cómo estar emocionalmente. Y yo me sentí desconectada, ¿no? me sentí separada de mamá. O mamá estaba depresiva, o mamá estaba enferma, o mamá estaba pendiente de otro niño, de otro hermano. Entonces, no es que mamá me abandone, es el que yo me siento abandonada. Quiere decir, es el que es la vivencia en relación a madre me hace conectar con esa memoria de abandono. Que si miramos el transgeneracional, no tiene por qué ser de madre, puede ser una memoria de abandono del transgeneracional, que se me mueve, se me activa y lo vivo a través de la casa 2. Y lo puedo vivir a través de la casa de la madre o una palabra que pone aquí muy en pequeño, que no sé si todo el mundo la lee a veces, la pareja. Quiere decir, sí, está muy grande en madre, pero por debajo de madre está lo femenino y por debajo de femenino está la pareja. Entonces yo puedo sentir el abandono o la falta de madre a través de mi pareja. Entonces, entender qué es eso, ¿no? Que esta casilla, cuando sale, me va a hablar de toda esta conjunción de significados. La casilla 3 es la casilla del niño interior, ¿vale? Eso del niño interior y del niño, la niña, de la infancia, ¿vale? Y algo que podemos decir de la infancia es nuestra capacidad de ser nosotros mismos, ¿no? La espontaneidad, capacidad de expresar lo que somos. En astrología se llama mucho Mercurio aquí, ¿no? El expresar, manifestar como tal. Por eso es la casilla de la comunicación, ¿vale? Es la casilla de la expresión, es el si somos vistos. Y algo que siempre digo que es algo que, vamos a decir, apaga, ¿no? Apaga el ser o el quien somos, es la vergüenza. La vergüenza es aquello que nos impide salir hacia afuera y mostrarnos con autenticidad. Y esa casa 3 tiene que ver con la vergüenza. Por tanto, cuando una tirada nos sale a casa 3, hay que mirar la infancia, hay que mirar cómo fue, cómo se vivió la infancia, cómo se vivió la alegría, el juego, la diversión, cómo una persona lo está viviendo a día de hoy o cómo lo vivió en el pasado. O cuáles son los límites, ¿no? Cuáles son las barreras que se ponen para expresar todo eso. Y una de esas barreras es la vergüenza, que nos impide actuar, que nos impide ser nosotros mismos como tal. Y por tanto, está en cierta manera la mirada, el juicio, a través de la mirada del otro, que puede hacer que mi niño interior siga sufriendo a día de hoy. Entonces, cuando sale la carta 3, siempre hay que mirar algo de mi pasado que sigue actuando en mi presente desde mi niño interior. Sobre todo, no digo que al final muchas cosas son de nuestro pasado, muchas. Pero aquí es algo que es muy concreto, en la cual apaga la alegría, apaga el juego, apaga la espontaneidad, en este caso. La casa 4 es la casa del trabajo, la casa de lo material, la casa de las costumbres, la casa de las creencias, los valores, quién soy para mi familia o para mi clan. Es el debo y tengo que hacer. Es la casa es la relación que yo tengo con el mundo material. Y también es la casa del trabajo, desde la comprensión que el trabajo es algo que nos pone en obligación a algo. Otra cosa es la profesión, que lo podemos hacer
una pasión o desde algo que sentimos como un don, ¿no? Que podemos entregar. Pero el trabajo, la casa 4, nos habla también aquí de... Es una casa que nos habla de miedos. En la carta no lo pone, creo, ¿no? Pero es una casa, son los miedos materiales. El miedo al cambio, el miedo a perder, el miedo a no tener, el miedo a no producir, no generar, en cierta manera. Y aquí están todas mis responsabilidades, todos mis debos y tengo que hacer. Entonces, de cierta manera, aquí tenemos, esta casilla es muy hígado, ¿vale? Quizá a lo mejor hacemos un día un pequeño taller de estos de los órganos, ¿no? A través de las casas. Pero aquí sería el hígado, que el hígado almacena y por si algún día falta, ¿no? En este caso, lo que hace con el glucógeno, ¿no? Lo almacena cuando los músculos se vacían y nos da más energía. Entonces, aquí tenemos una herida que es la carencia, la falta. Entonces, cuando sale esta casa, ¿vale? En el conflicto, quizá hay una memoria de carencia, de falta, de que algo lo puedo perder, ¿no? Está el miedo a perder lo que tengo, básicamente. Y aquí podemos decir que una de las heridas podría ser la carencia, la falta, el miedo a no tener, en este caso. Es el miedo a miseria, ¿vale? Aquí la casa 4 es el transgeneracional, por lo tanto nos conecta con las memorias de miseria, de falta de la familia y las creencias, por ejemplo. La casa 5 es la casa de la sexualidad, es la casa de cómo yo vivo mi energía, cómo yo expreso mi energía, ¿vale? ¿De acuerdo? Es la casilla también que me habla de mi capacidad de ir hacia el mundo, de confrontar, ¿vale? Como tal. Es una casilla que nos pone en acción. En cierta manera, aquí, y no hemos hablado de eso, aquí el arquetipo sería el guerrero. El guerrero que se prepara, va a la lucha y vuelve y descansa. Pero cuando siempre estamos en el guerrero, al pie del conflicto siempre, en primera fila con todo, al final eso también genera un conflicto. ¿Por qué? Porque no, al final me agoto. Y esa es una de las paradojas, ¿no? De que el número que más se agota es uno de los números que más energía tiene, que es el 5. ¿Por qué? Porque usa y gasta energía en todo lo que se dispone. Entonces, aquí esta casa nos habla de nuestra necesidad de independencia, de autonomía, de superarnos. Por lo tanto, si sale como un conflicto, hay que ponerlo al revés. O sea, una cosa es los significados, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, casilla 5, nos habla de independencia. Pero si sale como conflicto, ¿vale? O porque hay un conflicto que afecta a esta casa, yo no voy a decir que la persona es independiente. Yo voy a decir que gracias a este conflicto o viviendo este conflicto, la persona se puede sentir que le falta independencia, pues puede sentir que no tiene energía, puede sentir que a lo mejor no está viviendo una sexualidad sana o equilibrada, o porque a lo mejor le está costando poner límites. Casa 5 nos habla de nuestra capacidad de poner límites en el mundo. Eso es importante. Entonces, por eso os digo, una cosa son los significados, pero hay que cogerlo también en relación. Puede ser un exceso de algo, puede ser un exceso, imaginaos, ¿no? Un exceso de independencia. Claro, un exceso de independencia, ¿cuál es el problema? El problema es que me lleva a la falta de compromiso. Por ejemplo, a confiar en los demás, a pedir ayuda, a reconocer mis necesidades. Entonces, puede ser que me ponga en el exceso de esta casa o me ponga en el defecto de la casa. ¿Vale? Quiere decir, donde yo no me siento libre, donde yo no me siento capaz, donde yo no me siento con la potencia, ¿no? La capacidad de superar aquello que tengo que superar. Entonces, aquí, la herida que podemos encontrar aquí es la traición. ¿Vale? Aquí casa 5 es la traición. Casa 5 también nos habla, y no está en la carta, de sentimientos de rabia, frustración, impotencia.
no expresados. Ya que cuando puedo sentirme libre, puedo expresar, puedo poner mis límites y puedo actuar, no me voy a sentir frustrado e impotente. Pero si no puedo, voy a caer en esas dificultades, ¿no? Esos vicios del 5, que es caer en la impaciencia, en la frustración, en la impotencia, constantemente, por no poder llevar a cabo. La casa 6 es la casa de la familia, el hogar, ¿vale? Quiere decir, lo que consideramos como hogar. Puede haber una dificultad, una confusión, ¿vale? Cuando hablamos de mi casa como materia, como material, ¿vale? Mi casa, mi coche, mi garaje, todo eso es casilla 4. Cómo yo siento mi casa, o cómo yo vivo mi casa desde dentro, es mi hogar, ¿vale? Ahí tenemos la familia, tenemos el hogar y tenemos la capacidad de amar y ser amados. Por tanto, nos habla de las relaciones, nos habla de cómo. Entonces, cuando algo toca nuestra casa 6, nos está tocando nuestro corazón. Aunque no es, la casa 6 no es el corazón, pero nos toca el cómo manifestamos el amor o cómo nos dejamos amar. O puede estar relacionado también con los grupos. Eso también es importante. Y aquí la herida, las heridas es la separación. ¿Vale? Cuando yo me siento separado del grupo, de la familia, de los amigos, del trabajo, también del grupo que yo elijo en el trabajo, aunque no sea como grupo, no como trabajo. Pero yo puedo sentir esa separación como tal. Entonces, que al final, yo siempre digo que la separación de hoy me habla de la separación de ayer. O sea, es cuando yo me siento, si hoy tengo miedo en 2023, pues al final ese miedo de 2023 va a tener un eco con el miedo que yo tenía en 2014 o 2010 cuando era pequeño. ¿Vale? Siempre hay una resonancia con lo que vivimos. Y la casa 7, ¿vale? La casa 7 es la casa del éxito. ¿Vale? En el tarot, todo el mundo, o quien sabe de tarot, todo el mundo sabe que es la casa del éxito, del triunfo, de avanzar. Pero también es una casa muy espiritual. También nos habla de nuestra capacidad de entender, aprender, intelectualizar. Nos habla de nuestro mundo mental. Aquí también están nuestras creencias también. Pero ya son creencias más propias, ya no son creencias tanto a nivel de la familia. Y también nos habla de nuestra necesidad de exigencia, rigidez, para llevar a cabo nuestros objetivos, ¿no? Nuestro día a día. Entonces nos habla también de nuestra espiritualidad, nuestra necesidad de tener todo bajo control. Y algo que no está en la carta también nos habla de, que sí que es un poquito el dibujo, nos habla de ese sentimiento pues, quizá de soledad, ¿no? ¿Vale? Pero tapado, ¿no? Tapado por el estudio, por querer aprender, ser algo, todas esas cosas. Y aquí el 7 siempre nos habla de la verdad. Eso quiere decir que muchas veces los 7 tienen un conflicto con la verdad en la vida. Y eso hace que una de las heridas del 7 sea el engaño. ¿Vale? El ser engañada, por ejemplo, como tal. Y casa 8, bueno, es lo que hemos visto antes, la casa para mí es la casa del corazón, ¿vale? No el corazón del amor, no es el corazón biológico. El corazón emocional sería el 6, el corazón biológico sería el 8. Quiere decir que el corazón biológico, como decía Hammer, es el corazón que necesita tener un territorio, un lugar, ¿no? Un lugar, y es como nosotros defendemos o manifestamos o podemos sentirnos que hemos consagrado un territorio en nuestra vida. Un territorio profesional, un territorio de reproducción, ¿vale? Un territorio como tal. Y esta casa nos conecta a la sangre, nos conecta a la familia. Por tanto, cuando sale, podemos decir que esta casa
podemos hablar del dinero, problemas con el dinero, problemas de no poder conectar con nuestra capacidad, con nuestro talento, nuestro poder personal, o que algo nos desequilibra, o que algo, en cierta manera, no nos da acceso al futuro. Esa es la casa que nos da acceso al futuro. Por eso el 8 son los proyectos a medio y largo plazo. Entonces necesitamos un futuro para que nuestro cerebro se proyecte. Entonces, si no hay un futuro, no hay un objetivo, no hay algo que me haga mirar hacia donde quiero ir, lo que voy a hacer es empezar a bloquear esta carta, ¿no? Bloquear este número en mi vida. Y voy a empezar a tener problemas en mi territorio profesional, afectivo, todo eso, ¿vale? Y luego tenemos casa 9, que es la casilla de la espiritualidad, el altruismo, la conexión con los demás, ¿vale? Y nuestra capacidad de conectar con nosotros. La herida del 8 es el juicio, ¿vale? Como tal. Y la casa 9 es la casa de la espiritualidad, de los viajes, la conexión con nosotros, ¿vale? Y la conexión con los demás, ¿no? Esta parte humanitaria, ¿vale? Como tal. Preguntas de esto. He hecho ahí un mix de todo, ¿vale? Como tal. ¿Vale? Luego podemos ver, ¿vale? Vale, después hay una serie de cartas que son las trampas, ¿vale? Las trampas son aquello que en la tirada son los autoengaños, ¿vale? Quiere decir, cuando es lo que está bloqueando o puede estar bloqueando lo que yo estoy, la tirada, ¿no? El que yo pueda resolver el conflicto, ¿vale? Como tal. Vale, entonces las trampas tenéis trampas 1, trampas 2, trampas 3, trampas 4, trampas 5, 6, 7, 8, 9, ¿vale? Ok, entonces, imaginaos que, por ejemplo, yo tengo una trampa 8, ¿vale? En una casa 2, en una casa 3, ¿vale? Y la trampa 8 lo que me dice es, básicamente, por ejemplo, que puede ser el exceso de orgullo, el exceso de materialismo, ¿vale? La arrogancia, de cierta manera, que me desconecta, ¿vale? Que me impide resolverlo. Si yo tengo una casa 1, pues quizá el 1 también es el orgullo, también es el egoísmo, ¿no? Hay muchos vicios que se comparten con los números, ¿vale? No es tan puro, ¿no? Como los significados. Pero puede ser que el bloqueo, ¿vale? Como por ejemplo puede poner, ¿no? Que es como en cada carta tenéis arriba como una síntesis, ¿no? De cómo funciona cada número. Claro, el 1 nos habla de... Claro, al final el 1 es el yo, ¿no? Yo, y luego yo, ¿no? Por tanto, aquí estamos en la religión del yoísmo, ¿no? La persona solo cuenta con él, no cuenta con los demás. En la trampa del 2 es que cree que siempre necesita al otro, por ejemplo. Entonces duda, no confía, siente inferior, siente vulnerable, dependiente, todo eso. La trampa del 3 es el exceso, ¿no? de snobismo, ¿vale? Sí, la herida del 9, ahora te digo. La herida del 9 es la exclusión, Marta, ¿vale? Y la trampa del 3 sería el no comprometerse, ¿vale? Del todo, ¿no? Es como en cierta manera, la superficialidad, por ejemplo, no acabar de profundizar, ¿no? Esa es la parte más narcisista. Y en el caso del 4, ¿vale? Es el exceso de obligación, ¿no? La terquedad, ¿no? El debo y tengo que hacerlo, ¿no? ¿Vale? Como tal. En cambio, Perdona, la del narcisista, no esa trampa puede significar igual como que yo soy la mejor o tal y cual, o
está incurriendo una baja autoestima o algo de esto, ¿no? El 3, sí, es el narcisista. Es creer que yo no tengo ningún defecto, no tengo ningún problema y el problema lo tienen los demás. Eso es lo que puede ocultar esta trampa, ¿vale? La trampa 5 es el exceso de movimiento, ¿vale? El exceso de la falta de compromiso, ¿no? Tengo que llegar y marcharme. Eso va a ser la trampa 5. ¿Vale? Por lo tanto, el exceso de movimiento, el exceso de cómo canalizar la energía, la agresividad, la violencia, todo eso va a ser el desequilibrio del 5. ¿Vale? La trampa del 6 es el sentimiento de no sentirse amado. Por tanto, el creer, por un lado, que no merezco ser amado ni amar, y a la vez creer que si soy amado, me lo tengo que ganar. Es como el hecho de tener que merecerme algo, cuando es algo legítimo, ¿no? Es algo legítimo por nacimiento, ¿no? Es el tener que ser amado. Otra cosa es que por la vida no podamos serlo. El 7, la trampa es la soledad, principalmente. Por tanto, lo que nos va a decir el 7 es mejor solo que mal acompañado. Que bien acompañado. Mejor solo que bien acompañado. Esa es la trampa del 7, como tal. Y nos puede poner en la intransigencia. Puede ser, aquí el tema puede ser algo de esto. Algo de, puede ser la soberbia, la soledad, algo que la persona nos tiene que decir si se reconoce, ¿no? Si está más en la parte del aislamiento, en el pesimismo, autocastigo, como tal. Y luego, la trampa del 8 es creerse, ¿no? Que él tiene toda la capacidad, que no necesita a nadie, que tiene toda la ambición, y aquí estaría el exceso, ¿no? Sería la codicia, la tiranía, la arrogancia, como tal. Y luego el 9, la trampa es el sacrificio por los demás. El sacrificio por los demás, la utopía, el estar pensando, viviendo en un sueño. Todo eso va a ser el exceso la falta de tierra, ¿no? La falta de realidad, la inconsistencia del 9, ¿vale? Esos sueños de la infancia, esos sueños que uno quiere que sean utópicos, en este caso, ¿no? Pensar, por ejemplo, que papá y mamá van a estar siempre unidos, por ejemplo. O que una madre y un padre siempre se tienen que querer, ¿no? Son sueños utópicos, ¿vale? Como tal. Eso sería un poquito las trampas. Entonces, cuando vayamos a las trampas, es interesante entender que simplemente con el significado que pone arriba, es una pequeña síntesis para entender más los números. Ver cómo la persona está bloqueando, ¿no? Esa situación como tal. Vale, entonces las trampas son lo que nosotros podemos tirarlas, ¿no? Antes de la solución como tal. Muchas veces. Claro, mucha gente me pregunta, ¿vale? Ya hablo como los que hablan en Instagram, ¿no? Mucha gente, más de uno. Pero mucha gente me dice, vale, ¿y ahora qué? Bueno, ahora que a veces eso es un oráculo, ¿no? Entonces podemos tener un significado, ¿vale? Podemos tener una toma de conciencia y luego a lo mejor hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el algo es quizá actuar, quizá cambiar algo, quizá después ver eso en terapia, quizá eso verlo, pues, verlo o empezar a tomar decisiones, ¿no? Cambiar las estrategias, ¿no? Con las cuales estamos funcionando. Entonces, cuando hablamos de los conflictos, que eso vamos a dedicarle otro día, pensar que los conflictos tienen, vuelvo a repetir, el 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 no tiene nada que ver con los números. Es porque dentro del contenido tuvimos que dividir los significados, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un conflicto 3, puede ser que sea el principal conflicto, ¿no? El no tengo derecho a expresarme, o puede ser uno de los subconflictos, quizá la falta de comunicación con los demás, la falta de alegría, o, por ejemplo, o el exceso de impulsividad. Pueden ser los conflictos que nos llevan, ¿no? al desequilibrio, ¿no? A la vivencia como tal. Estos son un poquito los conflictos. Un día vamos a dedicarle un poco más a todo esto.
Y en cuanto a los linajes, así como pues, si alguien es la primera clase que ve, ¿vale? Pensar que el linaje es una memoria del transgeneracional. Y lo que nos habla una memoria transgeneracional es que no siempre es consciente. Puede ser lo que llamamos lo desconocido de mi transgeneracional. Puede ser lo desconocido de mi árbol. Quizá yo estoy en una resonancia con mi familia, en el sufrimiento, en el sacrificio, en el esfuerzo, porque mi familia, ¿vale? Sufrió, porque mi familia emigró, porque mi familia tuvo que dejar sus tierras, porque hubo una memoria de falta o de carencia o de miseria, por ejemplo. O, por ejemplo, yo tengo miedo a la autoridad porque en la familia hay un padre déspota, hay un padre autoritario. Y como está la memoria de ese hombre, yo desarrollo esa memoria con mi pareja o con mi hijo o en el trabajo, ¿no? Como tal. Entonces, la memoria no es algo que sea consciente 100%. Puede ser que no tengamos, aparentemente, sepamos. Pero también la persona que se ha trabajado o que ha podido hacer su árbol o que ha podido profundizar en las memorias o en su novela familiar, es mucho más fácil poder, poder leer todo esto. Pero, digamos así, en una tirada básica podemos tener una casa 1, por ejemplo, con un conflicto, una casa 1 que sería la identidad, con un conflicto 2 que sería mi parte emocional, mis emociones, mi sensibilidad, y con un linaje 1 nos hablaría de imaginaos, un 1-1, ¿no? La falta de función paterna, ¿vale? Sin padre en el árbol, te deja sin un referente y sin capacidad de pasar a la acción, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues la falta de una figura, un padre, un abuelo, un bisabuelo, ha dejado el clan, o deja la familia, sin un referente con el cual yo pueda pasar a la acción y ser yo. Y expresar mi mundo emocional o aquello que para mí es importante, ¿vale? En este caso. Entonces la memoria es lo que empuja, ¿vale? O lo que impulsa desde el inconsciente a que yo viva eso a día de hoy de esta manera. Eso es lo que cuando hablamos de memorias. Hablamos de memorias que son memorias de sufrimiento. Quiere decir, es algo que aún puede estar, mi clan o mi familia puede estar sufriendo por aquello. Y que por resonancia con aquello, yo sigo sufriendo de una forma parecida, pero sigo viviendo el conflicto en mi presente. Entonces, ¿qué decir? Aquí no sabemos, por ejemplo, en la carta 2.3, un acontecimiento dramático te posiciona en el papel de víctima. Ahora, es mi labor buscar cuál es el acontecimiento. Porque ser víctima no es malo. Ser víctima es una estrategia. Es una estrategia de supervivencia, no es malo. No quiere decir que sea la mejor estrategia del mundo. ¿Vale? Pero hay gente que en vez de ponerse en víctima se pone en verdugo. Y hay otras personas que en vez de ser verdugo se pone en salvador. ¿Sí? Y esto es un famoso triángulo de Karman, muy conocido, que es víctima-verdugo. Entonces, no hay que ver la víctima como un juicio, sino la víctima es una estrategia. Pero es una posición. Si yo no he sido capaz de poder obtener el amor o la seguridad o tener mi lugar de otra forma, no había otra forma. Ahora es mi responsabilidad cambiarlo. Entonces, una memoria es una memoria. Y eso nos pone en contacto, en este caso, como tal. Vale, entonces, esto es un poquito para que vieseis cómo las tiradas, ¿vale? Sobre todo los conflictos. Los conflictos son como algo mucho más presente. Los linajes son... los linajes o memorias es lo que vamos a tener que descubrir, indagar, conocer, ¿vale? Y, como digo, no por no conocerlo, no está actuando. Yo pongo muchas veces la metáfora del sol, ¿vale? Mucho antes de descubrir el sol, o mucho antes de descubrir cómo funcionaba el sol funcionaba. Entonces, mucho antes de que yo pueda descubrir o saber qué pasó, eso puede estar actuando. Y puede ser lo que me impida. En este caso, pues vivir vivir esa casilla con total libertad o en paz, como tal.
Entonces, a nivel de las cartas, y eso vamos a dedicar, hoy hemos repasado un poquito las casas, hemos visto un poquito las heridas, ¿vale? Quiero decir, si me sale una herida 5 es una herida de traición, si me sale una casa 6 puede ser separación, si es 7 puede ser engaño, si es 8 puede ser juicio, si es 9 puede ser exclusión, si es 4 carencia, 3 vergüenza, 2 abandono, 1 rechazo, como tal. ¿Sí? Entonces, eso me permite pues, dar un significado un poquito más profundo en cuanto a lo que estoy viendo. Las trampas, si nos quedamos con la síntesis del principio, o la frase, ¿no? La frase del principio, también es muy ilustratoria. Más que a veces hace que la persona esté buscando pues, lo que... Porque muchas veces la trampa la persona no la ve. El que está en el orgullo no ve el defecto, por ejemplo. O el que está en la dependencia, pues ya le va bien estar en la dependencia, en este caso. Entonces hay que tenerlo en cuenta, esto, ¿vale? Como tal. Y no sé si la forma de tirar las cartas, tenéis así las básicas que vimos de pasado. Hay la tirada básica, por ejemplo, de conflicto, casa, conflicto, linajes, trampa, solución y casa de la solución. A mí no me gusta mucho tirar dos casas, ¿no? La casa del conflicto y la casa de la solución. Porque yo puedo estar viviendo, el conflicto puede ser vivido desde mi familia, pero puede ser sanado desde mi éxito, ¿sí? Desde mi salida al mundo, por ejemplo. Entonces, no tiene por qué tener que ser sanado en el mismo lugar donde está la herida. Lo podemos transformar de otra forma, en este caso. Sí, esto es un poquito lo que queríamos compartir hoy. No sé si alguien tiene una pregunta o no. O todo está muy claro, o explicamos muy mal, o explicamos muy bien. ¿Vale? Bien. Ok, gracias, Carmen. Un pequeño feedback para saber si uno está haciendo aquí algo bien. Vale, entonces... Gracias. Bien, bien. Dime, Carmen. Sí, yo o sea, te preguntaría, esto que has dicho, hago la tirada de 4 cartas y entonces luego digo, vale, voy a ver la casa que me ayuda a solucionar esto, ¿no? Exacto. Hago primero la casa que es donde me bloqueo, donde se manifiesta y tiro todo. Y una vez tirada la casa de la solución, o sea, las 4 cartas, por ejemplo, entonces me pongo, digo, vale, ¿qué casa me ayuda a solucionar esto, Exacto. ¿no? Como salida. Sería así, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Vale. Es muy reparador. Yo creo que al principio del curso de las cartas no lo experimentamos, pero a día de hoy siempre sacar la casa de la solución es muy reparador, es muy sanador en este caso, Vale. como tal. Tendría que, bueno, incorporar vale, o qué acciones puedo tomar Sí, para... exacto, desde esa área como tal. para desbloquear el tema. Vale. Exacto, exacto. Sí, pues a lo mejor el bloqueo la salida está en la casa 3 o la 4 y a lo mejor sí, la solución es la alegría, ¿no? O la creatividad, el juego, todo eso, en este caso. En este caso. Vale, entonces, hoy o mañana. Vale, 2 minutitos porque tengo que ahora... Vale, vamos a compartir una cosita, ¿vale? Vais a ser los primeros porque ya que estáis en el grupo de los maestros, ¿vale? Vamos a hacer, bueno, es una escuela que vamos en julio, mediados de julio sobre todo, ¿vale? Julio, agosto, septiembre, vamos a abrir lo que es la escuela de verano de numerología, ¿vale? Entonces, después vais a tener el enlace, quien quiera, ¿vale? Quien quiera verlo, ¿vale? Esta pequeña escuela, ¿vale? Es básicamente, van a ser 30 talleres pequeñitos, ¿vale? Que vas a poder pues, verlos en diferido, que vas a poder verlos también durante julio, agosto, septiembre y durante un año, ¿vale? Y bueno, os voy a pasar el enlace para que lo veáis, ¿vale? Van a ser... Y la idea también es aportar talleres que no son solo tanto para personas que se inician como personas que ya han acabado el máster, ¿vale? Entonces aquí vais a tener esos 15 talleres más 15 talleres inéditos y otros 15 talleres que ya están grabados.
Entonces, en esos talleres, bueno, lo vais a tener, tenéis amor y sexualidad de los números, abundancia y prosperidad de los números, cómo desbloquear el dinero desde la numerología, la psicomorfología de los números, cómo encontrar los kármicos escondidos en la carta, lo que son números especiales y kármicos, actos simbólicos para los números, todo eso, bueno, aquí tenéis unos cuantos más, ¿de acuerdo? Y uno que he puesto ahora, Pamela, que es el taller 0 de numerología, para principiantes. ¿Vale? Entonces, para si alguien principiante va a poder hacer un curso, que este va a ser uno de 3 horitas, que faltan las fechas por colocar, pero que sepáis que van a ser talleres esos de 1 horita, hora y algo, como siempre, ¿vale? Y el taller curso 0 de numerología emocional, como tal. Entonces, la idea es, pues ya saliendo de la escuela de formación de todo el año, pues hacer algo más dinámico, más para todo el mundo, ¿no? En este caso. Tanto para personas que se inician, como personas que a lo mejor quieren conocer o quieren seguir profundizando en numerología, ¿vale? Entonces, por ello, tenéis los que tenéis ya las cartas, ya tenéis, o mejor que las cartas, más que las cartas, o que pertenecéis a este grupo, ¿vale? Que sois casi 100 personas, pues tenéis un 50% de descuento, ¿vale? Y si alguien no tiene las cartas y le interesa hacer el curso y no tiene las cartas, pues también tiene un descuento hasta el 24 de julio, ¿vale? Entonces, después pasaremos el enlace para que lo veáis todo y la idea es aportar pues, otro tipo de talleres más significados, más cositas, ¿vale? Cómo hackear tu carta en numerología, las leyes de complementariedad y bloqueo de numerología y un poquito ver también como más herramientas, ¿no? Dentro de la numerología, tanto si empezamos como si ya conocemos algo, como si ya hemos hecho el máster en este caso. ¿Vale? No es lo que vamos a compartir primero con el grupo, ¿vale? Que sois unos cuantos, y yo creo que mañana saldrá para el resto de las personas. ¿De acuerdo? No es obligatorio verlo en agosto, no es obligatorio verlo en directo, se puede ver durante un año después y se puede ampliar lo que uno ya sabe, en este caso. ¿Vale? Y nada, queríamos compartir pues, esa escuela de verano como tal. Y supongo que después Pamela os envía el enlace, os envía todo para si queréis ver los talleres y si os interesa para ver al menos el significado que damos nosotros desde nuestra visión como tal. Que no es la única, pero es una visión que nos gusta en este caso. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna pregunta o no. Y dime, Carmen. A ver, si yo, por ejemplo, tengo conceptos de numerología, que sabes que la hice con... Sí, sí, sí. Sí, entonces los 15 talleres son pero claro, Para ampliar. para ampliar, ¿vale? Y, por ejemplo, lo del el crecimiento profesional, por ejemplo, que lo he visto que también está, a veces he visto el curso de numerología que haces y tal. Entonces, ¿en esto está contemplado o eso es aparte, en otro tipo de curso? Sí, no, bueno, aquí hay, mírate los talleres, pero está el taller de la prosperidad y la abundancia. Entonces ahí vemos las casillas que tienen que ver con prosperidad y abundancia. Vale. Cuando está en el tema del dinero, vemos las casillas que son con el dinero y cómo desbloquearlas. Luego vemos también el taller de hackear el dinero. Hackear el dinero. Sí, no. Hackear la carta. Cómo Vale, cambiar la vale. carta, ¿no? También. Y está el tema de la salud y todo Sí, esto, sí, los son números. pequeños, o sea, son cosas inéditas, ¿no? Vamos a decir así, bastante inéditas. Porque también no tenía ganas de hacer más cursos de tecnología y así hago algo nuevo. Aunque Vale. van a seguir estando los cursos de Sí, van a seguir numerología, estando, pero la idea máster, era hacer algo diferente que pudiera nutrir, ¿vale? Entonces, por eso digo, va a nutrir, la idea es que nutra a alguien que empieza de cero, a alguien que ya sabe o a alguien que ya está acá, que ya ha hecho el máster, ¿vale? Porque es contenido que no está en el máster, la mayoría, ¿de acuerdo? Así. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si alguien tiene más preguntas a Pamela, ¿vale? Como tal. Y nada, estamos en contacto, ¿vale? Beatriz, ¿qué decía? No lo veo. ¿Beatriz? Mira, sí, la ve ahí. Sí, sí que la veo, pero no... Pero no sé si... No ha dicho nada. Ah, Vale, vale. pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Beatriz, Teresa, Cata y Gracias por Pat. todo. Gracias a vosotras. Besitos. Chao, chao.